Muy buenos días, hermanos. Estamos nuevamente aquí para estudiar la lección de escuela sabática, para aprender un poco más de la palabra de Dios en esta mañana, lunes 29 de junio, ya llegando al final del día del mes número 6 de este año 2026, que se está yendo rápido, ligero. Quiero comenzar leyendo el matinal. Reflejemos a Jesús para el día de 2 de julio, que lleva por título: todo verdadero cristiano ha de ser un portador de luz. Reflejemos a Jesús, 2 de julio, todo verdadero cristiano ha de ser un portador de luz. Entre tanto yo estoy en el mundo, yo luz soy del mundo. Juan 9:5. Dios desea que brillemos como luces en el mundo. La oscuridad ha cubierto la tierra y tinieblas ásperas a las gentes. Y Cristo dice a sus seguidores: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Mateo 5:16. Hemos de dar la luz de la verdad a otros, pedir siempre, recibir siempre, impartir siempre, trabajando con toda sencillez mediante la santificación del Espíritu. Cristo señaló la posición que su pueblo debe ocupar cuando dijo: vosotros sois la luz del mundo. Mateo 5:14. Los miembros de la iglesia han de irradiar una influencia que iluminará a otros. El dador de la luz acomoda las lámparas de manera que todo en su casa, el mundo, pueda ser iluminado. Él tiene una reserva de luz inagotable y ubica a quienes verdaderamente creen en Él donde brillen más y más. Nuestra luz ha de incrementarse constantemente en resplandor, puesto que constantemente estamos recibiendo luz de la fuente de toda luz. Al contemplar a Cristo seremos cambiados a su imagen, reflejando su luz al mundo. Cada alma unida a Cristo llega a ser una luz en la casa de Dios. Cada una ha de recibir e impartir, permitiendo que su luz resplandezca en rayos claros y brillantes. Dios nos hará responsable si no permitimos que la luz brille sobre quienes están en tinieblas. Dios ha dado a cada miembro de su iglesia la tarea de alumbrar al mundo, y quienes hagan fielmente su parte en esta tarea recibirán una reserva creciente de luz para impartir. Por su Espíritu el Señor moldeará y equipará al instrumento humano, avivando sus energías y dándole la luz con la cual iluminará a otros. La vida se muestra siempre en la acción. Si el corazón está vivo, enviará la sangre vital a todas partes del cuerpo. Quienes tengan el corazón pleno de vida espiritual no necesitarán ser urgidos a revelar esta vida. La vida divina fluirá de ellos en ricas corrientes de gracia. Cuando oran, cuando hablan, Dios es glorificado. No hay límite para la eficacia del Señor. Él está preparado para avanzar y para añadir nuevo territorio a su reino.
pero su pueblo debe hacer su parte en llevar adelante esta tarea. Pedid y se os dará. Lucas 11:9. Es la promesa. Nuestra parte es confiar en la palabra con fe inconmovible, creyendo que Dios obrará según su promesa. Permita que la fe atraviese las sombras del enemigo. Cuando se levante una duda, acuda a Cristo y permita que el alma sea animada por la comunión con Él. La redención que ha pagado por nosotros es completa. La ofrenda que hizo fue abundante e ilimitada. El cielo tiene una reserva de ayuda que nunca falla para todos los que están en necesidad. Así que como iglesia debemos ser luz en este mundo, pero una luz verdadera, una luz que alumbre de verdad, no una luz que quiera utilizar luz propia, sino que debemos utilizar la luz que Dios nos ha dado y nos envía en cada día. Vamos a tener una palabra de oración. Padre nuestro que estás en el cielo, estamos ante ti nuevamente en esta mañana para darte gracias. Gracias porque tú nos das la oportunidad de venir temprano en la mañana para buscar y estudiar de tu palabra. Ayúdanos en este día a poder entenderla y a poder comprender nuestra misión como pueblo tuyo que tú has puesto en este mundo. Limpia nuestra mente, limpia nuestros corazones, perdona nuestros pecados, para que sea tu Santo Espíritu el que hable en este momento. En el dulce nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Bueno, como venimos diciendo, hermano, buenos días, y estamos estudiando esta lección. Esta lección es viene siendo ya el tercer trimestre de 2026, caminando con Jesús. Esta lección está preparada por la Iglesia Adventista del Séptimo Día Movimiento de Reforma. En esta lección solamente se utiliza la Biblia y el espíritu de profecía. No hay comentarios de personas comunes, no. En esta lección solamente se utiliza la Biblia y el espíritu de profecía. Y es una lección que va directo al punto, una lección que para mucha gente ha ayudado para hacer temas, porque de cada día o de cada semana se puede hacer 1, 2, 3, hasta 4 temas, de acuerdo con usted estudie, porque si solamente pasa por encima la lección y no la estudia, no la centraliza, no la exprime, pues no hacemos nada. Por eso es que debemos estudiar la lección de la escuela sabática. Estamos en el día lunes 29 de junio y el subtítulo para este día, debajo del título mayor, que es el título general, que es el amor de Dios por el hombre, el subtítulo para este día es la misión de Cristo, la misión de Jesús. ¿Cuál fue la misión? Además de venir a salvar a la raza humana, a salvar al hombre del pecado, ¿cuál fue su misión? Vamos a ver aquí cómo describió Jesús su misión terrenal. Lucas 4, 16 al 18. Lucas capítulo 4, versículos 16 al 18, un pasaje que todos conocemos, pero vamos a leerlo nuevamente. Y vino a Nazaret, donde había sido criado, y entró el día sábado en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Sábado, como su costumbre, Cristo guardaba el sábado, y le fue dado el libro del profeta Isaías, y abriendo el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Escuchemos. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido. Ya había sido bautizado Cristo, ya había sido ungido como cumplimiento de la profecía del libro de Daniel. Había sido ungido ¿por quién? Por el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para dar primero
buenas nuevas a los pobres. Acuérdense, los pobres era la clase marginal en aquel tiempo. A los pobres los tenían separados, los pobres los ponían a un lado y no le querían enseñar el evangelio a los pobres. ¿Ven? Primero a dar buenas a los pobres. Me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón. ¿Qué quiere decir quebrantados de corazón? A esos pobres que los marginaban, a esa gente que los maltrataban, que le llenaban la cabeza diciendo: tú eres muy pecador, tú no sirves para nada, el Señor no puede estar contigo, tú eres muy malo, tú no puedes hacer nada. Él vino a decirles: no, yo estoy aquí para darles buenas nuevas, yo estoy aquí para liberar, para sanar el quebrantamiento de tu corazón. Pues estamos estudiando la misión de Cristo el día lunes 29 de junio de la lección de escuela sabática de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, Movimiento de Reforma. Bienvenida, hermana Ash Luna. Para predicar libertad a los cautivos. Acuérdense, los cautivos del pecado. Tenemos que entender que además de querer libertar físicamente una persona de la cárcel, el Señor lo más que desea es que nuestro corazón, que está cautivo por el pecado, nuestra mente sea libertado. Y Cristo vino para eso. Y a los ciegos dar vista, para poner libertad a los quebrantados. O sea, que la misión de Cristo cuando Él vino, además de salvar al hombre del pecado, Cristo vino a sanar físicamente y espiritualmente, a curar la mente, el corazón, físicamente y espiritualmente, a liberar físicamente y espiritualmente a aquellos que estaban cautivos por Satanás. O sea, Cristo vino con una misión específica. Cristo no vino a gozarse de las cosas de este mundo. Cristo no vino a disfrutarse de las celebraciones de este mundo. Cristo no vino a casarse, a enamorarse, a formar una familia. No, Cristo vino con una misión específica. Acabamos de leer en el matinal, les leemos a Jesús que nosotros tenemos una misión específica. No es que no nos casemos, no es que no tengamos familia, no es que no trabajemos, no es que no tengamos un hogar donde vivir, no, es que eso, nosotros, además de hacer eso, que nuestra prioridad es que seamos luz, para que podamos ser utilizados por el Espíritu Santo, así como el Espíritu Santo utilizó a Cristo Jesús. Dice aquí, vamos a leer. En la cita que vamos a leer ahora, que se encuentra en el Camino a Cristo, página 11 y 12, se cita a Lucas 4:18, lo que acabamos de leer. Dice: esta era su obra, anduvo haciendo bien y sanando a todos los oprimidos de Satanás, sanando a los oprimidos de Satanás. Había aldeas enteras donde no se oía un gemido de dolor en casa alguna, porque Él había pasado por ellas y sanado a todas sus enfermedades. Cristo, lo primero que hacía era, si había alguna enfermedad física, sanaba a esa persona para que después la mente sana, limpia, correcta, pudiera recibir el evangelio. A veces vamos a la cama de un enfermo y queremos predicarle de esto, de aquello, de lo otro, cuando el enfermo lo que necesita es una oración para que su cuerpo físico y mental sean liberados de la opresión de Satanás. Su obra demostraba su acción divina. En cada acto de su vida revelaba amor, misericordia y compasión. Su corazón rebosaba de tierna simpatía por los hijos de los hombres. Acuérdense que ayer estudiamos el amor de Dios, que el amor de Dios es eterno, que Dios es grande en misericordia, que es piadoso, que es benigno. Pero también Dios no dará por inocente al culpable. ¿Cuál es el culpable? Aquel que después del llamado, después
de la gracia, la misericordia de Dios, de la benignidad de Dios, de la compasión de Dios, aquel que rechaza todo eso de Dios. Aquel que decide seguir viviendo su vida como le place. Aquel que conociendo la verdad, que conociendo lo que Dios le pide de él, sigue haciendo lo contrario. A ese Dios no lo tendrá por inocente. Se revistió de la naturaleza del hombre para poder simpatizar con sus necesidades. Los más pobres y humildes no tenían temor de allegársele. Aún los niñitos se sentían atraídos hacia él. Les gustaba subir a sus rodillas y contemplar su rostro pensativo que irradiaba benignidad y amor. Ahora, vamos a leer esto, pero vamos después a contestar la segunda parte, porque hasta ahora vemos a un Dios misericordioso. Ayer estudiamos de Dios misericordioso y todo, pero también hablamos acerca de que no tomará por inocente al culpable. Ahora vemos a un Cristo que se dolía por la necesidad del pobre, del enfermo, del necesitado, y trataba de suplir eso, tanto física como espiritualmente. El deseo de toda la gente es páginas 125 y 126. Fíjense, vamos a leer esto con cuidado. Jesús veía en toda alma un ser que debía ser llamado a su reino. ¿Cuál es el reino de Cristo? Nosotros, el hombre, los salvos, el alma. El reino de Cristo no es un pedazo de tierra, no. El reino de Cristo está compuesto de almas que Él quiere salvar. Alcanzaba el corazón de la gente, yendo entre ella como quien desea su bien. La buscaba en las calles, en las casas privadas, en los barcos, en la sinagoga, a orillas del lago, en la fiesta de bodas. Se encontraba con ellas en sus ocupaciones diarias y manifestaba interés en sus asuntos seculares. ¿Qué quiere decir en sus asuntos seculares? Que Cristo no decía, mira, no trabajes. Cristo no decía, mira, no hagas ejercicio. No decía eso. Cristo sencillamente decía, trabaja, pero acuérdate que el trabajo no te quite el tiempo que tú debes dedicarle a Dios. Que el trabajo no se vuelva algo que te corte esa comunión con Dios. Iba a las bodas. Para mucha gente un evento secular, pero para nosotros como cristianos, las bodas es algo glorioso, es algo inspirado por Dios. Por eso es que debe hacerse primero lo espiritual y después lo secular. Sigue diciendo, llevaba sus instrucciones hasta la familia, poniéndolas en el hogar, bajo la influencia de su presencia divina. Su intensa simpatía personal le ayudaba a ganar los corazones. Con frecuencia se dirigió a las montañas para orar en la soledad, pero esto era en preparación para su trabajo entre los hombres en la vida activa. ¿Cómo se preparaba Dios para poder entrar en la vida activa? ¿Cómo se preparaba Jesús para poder ser luz? ¿Cómo se preparaba Jesús para poder llevar alivio al cansado, al enfermo? En la madrugada, temprano, en la madrugada, Él se iba a la montaña a orar, a prepararse, a meditar. ¿Qué hacemos nosotros? Sacamos tiempo antes de comenzar el día para poder lidiar con las situaciones que vengan ese día. De estas ocasiones salía para aliviar a los enfermos, instruir a los ignorantes y romper las cadenas de los cautivos de Satanás. Existe ignorancia en la iglesia hoy, existe ignorancia en el pueblo de Dios hoy, existe ignorancia en el mundo. Ahora viene el 4 de julio, la celebración de los 150 años de esta nación. Debe el pueblo de Dios, el 4 de julio cae sábado,
Debemos nosotros como pueblo de Dios dar al mundo a entender que estamos celebrando en algo ese día. El sábado es el día del Señor. El sábado no es ningún día para conmemorar nada del mundo. Y esto va a chocar. Pero el sábado es el día del Señor. El sábado no es para hacer mi voluntad. Es la voluntad de Dios. Y eso se está perdiendo en el mundo cristiano hoy. El mundo cristiano se está yendo detrás del mundo. El pueblo cristiano, aquellos que decimos creer en Dios, aquellos que decimos guardar todos los mandamientos de Dios, aquellos que decimos ser diferentes al mundo, nos estamos yendo detrás de las tradiciones, las costumbres de la sociedad. Ahora, la misión de Cristo. Porque ahora vimos a un Jesús amante, a un Jesús piadoso, a un Jesús que se compadecía del dolor del pueblo. Pero ahora, ¿qué otra misión tenía Jesús? Ve, aunque lleno de amor y compasión, ¿cómo demostró Cristo su fidelidad al reprender el mal? Juan 9, 39 al 41. Ahora viene un pasaje que mucha gente no le gusta, porque presenta un Cristo ahora un poco diferente al que yo quiero ver, al que me gusta a mí. ¿Qué está pasando en el pueblo cristiano hoy? ¿Qué está pasando en el mundo cristiano hoy? El mundo, en el pueblo de Dios, se está entrando la mundanalidad, se está entrando las costumbres del mundo, se está entrando las cosas del mundo. Y no nos damos cuenta. A veces nos los hacen ver como algo bueno, como algo para aprender. No. Por ejemplo, la iglesia no es para aprender inglés. La iglesia es para educar al pueblo en cuanto a las doctrinas, en cuanto a las verdades bíblicas, en cuanto a lo que el pueblo necesita para hacer luz a un mundo. No es para aprender inglés. No es para enseñar a predicar a la gente. No. La iglesia es para dar las verdades bíblicas, para educar al pueblo en cuanto a las verdades bíblicas de Dios. Juan 9, 39 al 41 dice, ¿qué hizo Jesús? ¿Qué pasó? Jesús llega al templo a orar, a adorar y a encontrarse con los feligreses para adorar a Dios, para levantar alabanza y adoración al Padre en el lugar donde eso es lo que tenía que hacerse, adorar a Dios. No adorar a un mundo, a una nación, a un hombre, no. Yo voy a la iglesia a adorar a Dios en su día. Y Cristo fue a la sinagoga, al templo, a adorar. ¿Qué encuentra? 39 al 41. Dice el libro estoy en Lucas y debo ir a Juan. Por poco leo el que no era. Ahora sí estamos en Juan. Por eso no te daba subrayado los pasajes de Lucas. Dice Lucas a Juan 9. ...39 al 41. Y dijo Jesús: para juicio yo he venido a este mundo, para los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. ¿Quiénes son los que no ven? ¿Y quiénes son los que ven? Los que no ven son aquellos que son ignorantes en la verdad bíblica. Cristo vino a presentar la verdad bíblica a aquellos que le estaban negando la instrucción bíblica, a los pobres, a los publicanos, a las rameras. A esa gente no le estaban enseñando. Y Cristo vino a abrirle los ojos a esos. Pero también Cristo vino a cegar a aquellos que se decían ser el pueblo de Dios, pero estaban haciendo su voluntad. El pueblo de Dios que tiene la luz, que tiene la verdad, que se dicen ser, que ven, Cristo vino a decirle: tú eres un ciego,
no tienes visión. Y Cristo vino a eso, a darle luz a aquellos ignorantes que por la envidia, el orgullo, la maldad del pueblo de Dios en ese tiempo, tenía a los gentiles, tenía a los publicanos, a las rameras, a los pobres, los tenía ignorantes, no querían presentar la verdad del Evangelio. Y Cristo vino a hacer eso, a darle luz a los ciegos para que vieran espiritualmente. Pero también vino a decirle a los fariseos, a los saduceos, al pueblo, a los liderazgos: tú dices ver, pero eres un ciego, te vas a quedar ciego porque yo a ti no te voy a dar luz. Dice el 40. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, dijeron: ¿acaso nosotros también somos ciegos? 41. Jesús le dijo: si fuerais ciegos, no tendrías pecado. Si tú fueras como los publicanos, las rameras, los pobres, que tú no les presentas la luz, tú no estuvieras en pecado. Si nosotros como pueblo de Dios viviéramos la luz que tenemos, no tendríamos pecado. El pecado que tenemos como pueblo de Dios es que tenemos la luz y no la vivimos. Pero dice: pero ahora, porque dices vemos, vuestro pecado permanece. Tenemos la luz, tenemos la verdad. ¿Qué estamos haciendo con ella? ¿Nos queremos parecer más al mundo en vez de ser más diferentes aún que el mundo? Queremos acercarnos, seguir siendo cristianos, pero acercarnos tantos al mundo que la diferencia sea tan poca que el mundo nos acepte. Pero queremos que la diferencia sea la mínima para que no ser el hazmerreír, el hablar del mundo. Pero fíjense, Mateo 21. Mateo capítulo 21, versículos 12 y 13. Dice así. Mateo 21, 12 y 13. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y dijo: tenemos que tener cuidado nosotros como pueblo de Dios, cómo utilizamos la casa de Dios en su día. ¿Para qué utilizamos la casa de Dios en su día? ¿Cómo nos comportamos en la casa de Dios en su día? ¿Qué hablamos en la casa de Dios en su día? ¿Cómo nos vestimos para ir a la casa de Dios en su día? Todo eso, ¿qué pensamiento yo traigo a la casa de Dios en su día? ¿Por qué? Porque si yo hago esto que estaba ahí, simbólicamente, dice Jesús, escrito está: mi casa es casa de oración, y así será llamada, mas Ramón Ayala la ha convertido en una cueva de ladrones. ¿Cómo es que Ramón Ayala ha convertido la casa de Dios en una cueva de ladrones? Porque yo traigo las costumbres del mundo, yo traigo los pensamientos del mundo, yo traigo la forma de hablar del mundo, yo traigo todo lo del mundo para la casa de Dios en su día, y Ramón Ayala, con ese espíritu de Satanás, la convierte en una cueva de ladrones. Por eso es la importancia de la reverencia en la casa de Dios. Porque no estamos ante la presencia de un pastor, ante la presencia de un anciano, no. Cuando yo me siento y me postro y le doy gracias a Dios porque me dejó llegar a su casa de oración, de ese momento en adelante yo estoy ante la presencia de un ser sublime, de un ser santo, de un ser sagrado. Por eso la Biblia dice que hay que tener reverencia en la casa de Dios. Y Cristo vino a limpiar su casa, vino a limpiar su iglesia. Cristo vino a sacar el pecado de su casa. Cristo vino a purificar el hombre, el cuerpo físico, la mente espiritual, pero también físicamente vino a decir: en mi casa solamente se hace la voluntad del que me envió. Se hace mi voluntad, no la tuya. Dice la última cita que vamos a leer.
Jesús no suprimía una palabra de la verdad, pero siempre la expresaba con amor. En su trato con la gente hablaba con el mayor tacto, cuidado y misericordiosa atención. Nunca fue áspero ni pronunció innecesariamente una palabra severa, ni ocasionó a un alma sensible una pena inútil. Eso está ocurriendo en el pueblo de Dios. A veces personas utilizamos palabras, expresiones que maltratan al otro. A veces decimos cosas de la plataforma que sin saberlo ocasiona división. Porque en vez de ir a hablar con una persona, si alguien le dice a usted, mira, este hombre está diciendo esto y está en contra de la Biblia, usted desde el púlpito no responde, usted va donde esa persona y habla con esa persona, mira, ¿qué fue lo que dijiste? ¿Dónde están las pruebas? Siéntese con esa persona y pregúntele a esa persona si lo que dijo tiene prueba bíblica o del espíritu de profecía, pero no desde el púlpito quiera aclarar un punto sin hablar con la persona. Eso causa división. No censuraba la debilidad humana. Decía la verdad, pero siempre con amor. Denunciaba la hipocresía, la incredulidad y la iniquidad. Pero las lágrimas velaban su voz cuando profería sus penetrantes reprensiones. Porque es que Dios no se complace. Dios, el llamado de Dios siempre es un llamado con dolor. Porque Dios ve el poder que tiene Él. Dios sabe el poder que tiene, pero ese poder no lo puede utilizar para obligar a nadie. Dios tiene todo el poder, pero no lo puede utilizar para obligar a nadie. Solamente llama con llanto, con gemidos, por favor, hijo. Deja de sufrir por el pecado que te está acabando. Yo tengo el poder para quitar ese pecado que te está acabando, que te está haciendo sufrir. Ese es el llamado de Dios. Y Dios llama con dolor porque no puede hacer otra cosa que llamar. Llora sobre Jerusalén, la ciudad amada, que rehusó recibirle, a él que era el camino, la verdad y la vida. No te creas lo que dice la gente que nosotros somos el camino, la verdad y la vida. No. Cristo es el único camino, verdad y vida. Nosotros tenemos que caminar por ese camino. Nosotros tenemos que mostrarle a la gente ese camino. Nosotros no somos camino, verdad y vida. No te dejes engañar. El único que es camino, verdad y vida se llama Cristo Jesús. Nosotros tenemos que caminar por ese camino. Tenemos que aceptar esa verdad para poder recibir la vida eterna que Cristo tiene para nosotros. Nosotros tenemos que decirle al mundo, mira, Cristo es el camino. Cristo es la verdad que tú necesitas y Cristo es la vida eterna que quiere darte. Sus habitantes habían rechazado al Salvador, mas Él los consideraba con piadosa ternura. Fue la suya una vida de abnegación y preocupación por los demás. Todos los hombres veían almas caídas a quienes era su misión salvar. Quiero leer otra vez. Fue la suya una vida de abnegación y preocupación por los demás. En todos los hombres veían almas caídas a quienes era su misión salvar. Todos los hombres. ¿Por qué? Porque el plan de salvación es para todo el mundo. Para todo el mundo. Cristo vino con el propósito de salvar a cada ser humano de esta tierra. Su misión era salvar al hombre. Su misión era
cumplir la voluntad de su Padre. Ayer vimos que Él vino a mostrar que Dios es amor, pero que Dios también requiere obediencia. Y Cristo vino a salvar a cada ser humano de esta tierra. El problema, ¿cuál es? Que muy pocos quieren aceptar ese llamado. ¿Por qué? Porque no queremos abandonar al mundo que está dentro nuestro. No queremos dejar que el Espíritu Santo nos tome y nos moldee de acuerdo a la voluntad de Dios. Por eso, como pueblo de Dios, tenemos que tener mucho cuidado. Como pueblo de Dios tenemos que parecernos a Cristo, no al mundo. Tenemos que hacer la voluntad de Cristo. Tenemos que amar al mundo. Tenemos que amar al pecador, no al pecado. Tenemos que odiar las cosas de este mundo. Tenemos que odiar y rechazar todo aquello que nos separa de Dios. A cualquier cosa que nos quite tiempo para estar junto a Dios, nosotros tenemos que pedirle a Dios que nos dé la fortaleza, el poder para poder quitar eso del medio, para que la comunión con Dios sea directa y no se rompa. Que el Señor nos ayude en este día. Que en este día todo lo que hagamos sea para la honra y la gloria de Dios, en el trabajo, en la escuela, en el gimnasio, en donde estemos. Lo que hagamos, que todo lo que hagamos en este día sea para Dios, porque acuérdate, si tú lo haces como si fuera para Dios, el hombre lo va a ver como lo mejor y Dios te va a bendecir adelante de la gente y te va a poner como cabeza y no como cola. Vamos a tener una palabra de oración. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias porque tú viniste a este mundo en la persona de tu Hijo para librar al culpable del pecado, al cautivo de Satanás, pero también para limpiar la inmundicia que encuentras en tu pueblo. Que nosotros como pueblo tuyo permitamos que tú puedas limpiarnos de toda inmundicia que nos separa de ti. Que podamos sacar tiempo, danos ese deseo de sacar tiempo para estar en comunión contigo. Por eso te pido que en este día, todo lo que hagamos sea siempre para tu gloria y tu honra. Pero también te pido, Señor, que perdones nuestros pecados y que nos ayudes y nos des la fortaleza para vencer cada tentación que el enemigo quiera poner delante nuestro. En tus manos de amor pongo a la hermana Ash, que tú la bendigas en este día en su trabajo, es el único nombre que puedo ver. Que tú también bendigas a las demás personas que estén viendo y aquellos que lo verán después, que tú también los bendigas. Y que como pueblo podamos entender nuestra misión que tú nos has dado en este mundo. Acompáñanos en este día. Bendice a tu pueblo en la ancha faz de la tierra. En el dulce nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Ash Icona se llama la hermana. Gracias por estar con nosotros. Que el Señor nos acompañe en este día. Que tengan un día agradable, que tengan un día de gozo, de alegría. Y que el Señor siempre esté a nuestro lado para que todo lo que hagamos sea para su gloria y su honra. Pero acuérdate, hijo, todavía los brazos del Padre están abiertos, esperando para que tú vuelvas al hogar. Que el Señor los acompañe.